Entonces, vamos a continuar con ya lo último de la revisión de las guías de hipertensión. Nada más incluí algunos tratamientos y comorbilidades que se presentan en las guías, sobre todo de la AJA y la guía europea. Dentro de ellas, la primera es la diabetes. Para el tratamiento de diabetes, según la AJA, la presión debe disminuir si es mayor de 140/90 y debemos llegar a una meta de 130/80. En caso de que tengamos adultos mayores, tiene que ser de 140/80. Debemos incluir en el tratamiento un YECA o un ARA y un bloqueador del canal de calcio y o un diurético tipo tiazida en el manejo. Y el tratamiento también debe incluir una estatina en prevención primaria si tenemos una LDL mayor a 70, en pacientes que tienen ya diabetes con daño a órgano blanco o mayor a 100 en diabetes no complicada. El manejo también debe incluir disminución de glucosa y también de nivel de lípidos. Bueno, también dependiendo de, bueno, según las guías europeas, también se va a recomendar el tratamiento a pacientes que presenten cifras mayores a 140/90 y se recomienda un objetivo de presión arterial sistólica de 130 o más baja si se tolera, pero que no baje de 120. También un objetivo de presión arterial sistólica entre 130 y 139 para personas mayores de 65 años y tener como objetivo de diastólica menor 80, pero no llegar a menos de 70. En el tratamiento también se recomienda una combinación de un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un YECA-ARA, más un bloqueador del canal de calcio o una tiazida, y no se recomienda, como habíamos visto previamente, la combinación de un YECA con una ARA. Lo importante de esto es que
Ya no ponen primero IECA y si no arroz. No nos ponen a un bloqueador que está bien protegido. Puede ser cualquier cosa. Aunque no hay estudios clínicos que, no existe ningún estudio que haya demostrado superioridad de los árboles sobre los IECA, y no es que no exista, es que no se ha hecho. Pero hemos hecho porque la industria no ha querido comparar IECAs con no porque no sea realmente no se ha demostrado que sea superior a eso. O sea, no quiere ser. Seguramente sí. Tienen muchos efectos pleiotrópicos que no tienen los efectos. En cuanto a, por ejemplo, el manejo con enfermedad coronaria, bueno, según la guía de la AJA se va a recomendar inicialmente los cambios en el estilo de vida, es decir, suspender tabaquismo, iniciar dieta, realizar ejercicio, las recomendaciones que vimos el día de ayer. La presión arterial debe disminuir también si la encontramos mayor a 140/90 y llevarse a menos de 130/80 y en pacientes adultos mayores menos de 140/80. Se debe tratar también tratamiento para disminuir niveles de lípidos con una disminución de LDL menor a 55 y también la terapia de primera línea va a incluir un ARA y un YECA. Aquí se pueden utilizar beta bloqueadores con o sin un bloqueador de canal de calcio y también se recomienda, según estas guías, el tratamiento con aspirina. Aquí, ¿por qué el beta bloqueador es conocido? Porque aquí el beta bloqueador es química, es indicación que hace uno para iniciar el tratamiento. Salvo que el paciente tenga blancardia sin usar o que se blancardice demasiado, pero siempre dice llega a la voz más llega. A menos que haya hipertensión que no se controla, entonces se puede agregar el calcio, pero siempre es beta bloqueador. Sí, y bueno, igual aquí está como un gráfico de lo que recomienda la guía europea. En sí, el tratamiento inicial comprende una combinación doble del IECA o el ARA más un beta bloqueador o un bloqueador de canal de calcio o un bloqueador de canal de calcio más un diurético o un beta bloqueador o un beta bloqueador más un diurético. Aquí también como consideración se debe de considerar la monoterapia para la hipertensión grado 1 en pacientes con menos de 150 o en pacientes ancianos o frágiles. En el paso 2 ya incluimos una combinación triple de los fármacos que mencionamos en el paso 1 y se debe de iniciar el tratamiento cuando la presión arterial sistólica sea mayor a 130 en estos pacientes que ya tengan una enfermedad cardiovascular establecida y un riesgo muy alto. Y en el paso 3 ya se incluye esta combinación triple más espironolactona o algún otro fármaco. Ya aquí ya estamos considerando una hipertensión resistente, entonces se añade la espironolactona 25-50 miligramos al día o algún otro diurético, bloqueador alfa, bloqueador beta. Y en dado caso que no podamos llegar a controlar todavía con estos fármacos, ya se recomienda derivar al paciente a un centro especializado para los estudios. En cuanto a la enfermedad renal crónica, pues la hipertensión es un factor de riesgo mayor para que se desarrolle y progrese la albuminuria en cualquier forma de enfermedad renal crónica. Entonces también se recomienda, al igual que en las otras enfermedades comorbilidades, disminuirlo si es mayor a 140/90 y llevarse a menos de 130/80 en adultos, menos de 140/80 en adultos mayores. La terapia de primera línea también va a incluir IECA, ARA, sobre todo por el efecto que tienen de reducción de albuminuria, de control de la presión arterial, y se pueden añadir bloqueadores de canal de calcio y diuréticos. Los diuréticos de ASA si la tasa de filtrado glomerular es menor a 30. Y también se tiene que mantener monitorizada la tasa de filtrado glomerular, microalbuminuria y electrolito sérico durante el seguimiento. Es decir, no están controlados los sistemas renal hipertensivo. Nada más hay que tener cuidado con una tasa de filtración glomerular y el potasio. Si alguno de los dos baja, se tiene que suspender. Pero no están controlados. Porque no son los que más nefroprotección dan. Los IECAs y los SARAs.
Y ya, pues en cuanto a las guías europeas, también nos habla de un tratamiento inicial en combinación doble con un IECA o un ARA más un bloqueador de canal de calcio o un IECA y un ARA más un diurético o diurético de asa. En el paso 2 ya es una combinación triple, utilizando también IECA-ARA, un bloqueador de canal de calcio o un diurético. Y en el paso 3, pues también es como si consideráramos una hipertensión resistente, entonces se añade también espironolactona, un bloqueador alfa o un bloqueador beta. Y pues ya sería. Si tienen un paciente con hipertensión, cardiopatía isquémica y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿le darían metoprolol? O si además tuvieran enfermedad pediátrica, hay que tomar eso. Vamos a ver muchísimos Tendría que pacientes. ser un beta-bloqueador preselectivo, ¿no? O sea, con carvedilol. Así es. Carvedilol no es tan selectivo. Lo que pasa es que carvedilol y falla cardíaca se han dado muchos beneficios, pero porque además tiene algunos efectos pleiotrópicos, que es efecto antiproliferativo y antiinflamatorio. Ese está excelente en falla cardíaca, sí, pero si tuviera enfermedad arterial periférica o obstructiva crónica, mejor bisoprolol o lamotrigil, que son altamente efectivos. De hecho, los beta-bloqueadores de tipo de metoprolol que no son tan cardioselectivos están contraindicados en enfermedad periférica. Pero los cardioselectivos sí no Voy a poner la otra. ¿Y cuál guía es la que van a seguir? Europeo. ¿Es la que les convence más? Sí. Sí. Sí, lo que pasa es que los europeos son más determinantes en su tratamiento. Esto porque en Europa no hay demandas médicas. En Europa la ley protege al médico cuando prescribe los medicamentos. Y en Estados Unidos van así paso a paso y con toda cautela, porque en Estados Unidos se sabe un poco de las guías, aunque son recomendaciones. Si en Estados Unidos se salen de las guías, allá las demandas son un deporte favorito. Entonces demandan, y entonces ¿qué hacen los abogados? Me voy a ir a las guías y veo, no te estás apegando a las guías, el tratamiento está mal empleado, entonces la demanda va a proceder y va a perder miles y miles y miles de dólares. Y en Europa no pasa eso. En Europa ellos pueden decidir a su criterio sin ningún problema. Entonces, para que haya una demanda tiene que haber una franca negligencia médica. Pero por tratamiento farmacológico, que sí tenga una indicación clase 3 y no haya prescrito, pero habitualmente ya no es de que el paciente busque demandar beneficio económico. Por eso las guías europeas son más determinantes. Si checan ustedes, ellos no van directo con el tratamiento, directo con los altas, no solo en hipertensión, diabetes y lípidos, que tienen cifras precisas de meta. Y los americanos van con algún porcentaje de disminución en lípidos, por ejemplo, es el 50%. Y los europeos no. La meta es de acuerdo a tu riesgo cardiovascular y de acuerdo a eso tu meta es una cifra precisa. Y eso es mucho más fácil de manejar que estar checando los porcentajes de reducción. También creo que la población europea es más heterogénea y la americana, bueno, cosa que no se parece tanto a nosotros, o sea, creo que es un poco más extrapolable la población europea, porque es más diversa tal vez que la americana. No, al contrario, la americana es la población, hay una cantidad gigantesca de latinos. Y en Europa, la mayoría son anglosajones, nórdicos, y es muy diferente. Solo incluyen grupos pequeños de población latina. ¿Cuál es esa población? Es españoles, los italianos, pero el italiano también es diferente.
más se parece a nosotros son los españoles y los portugueses. Pero ese miedo se tiene en Estados Unidos. Bueno, buenos días. Mi nombre es Deyanira Álvarez Camargo. Soy médico residente de primer año de medicina interna y voy a hablar sobre cardiopatía hipertensiva. Bueno, la hipertensión contribuye significativamente al desarrollo de insuficiencia cardíaca y se considera como el principal o mayor factor de riesgo modificable para desarrollar insuficiencia cardíaca. Esto se debe a la alta prevalencia de la hipertensión. Bueno, en esta bibliografía mencionaban dos estudios. Uno fue el Framingham, en el que 91% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tenían como antecedente hipertensión, en un estudio que lo siguió a 20 años. Y bueno, en el ensayo Paradigm HF, hasta el 70% de los pacientes que estudiaban tenían también el antecedente de hipertensión. Bueno, en cuanto a la epidemiología, el riesgo de padecer insuficiencia cardíaca se duplica en pacientes que manejan cifras de 160 y 100, si las comparamos con aquellos pacientes que tienen cifras menores de 140-90. La hipertensión es la causa más importante de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada y su prevalencia va del 60 al 89%. La presentación de hipertensión e hipertrofia ventricular izquierda aumenta con la edad y 33% de los hombres y 50% de las mujeres mayores de 70 años ya presentan hipertrofia de ventrículo izquierdo. El riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca específicamente por hipertensión es del 39% en hombres y 59% en mujeres. Y bien, después del inicio de insuficiencia cardíaca hipertensiva, la mortalidad a los 5 años es mayor para hombres del 76% a 69% en mujeres. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, la hipertensión crónica es la causa más común de disfunción diastólica. Es la primera alteración que vamos a observar, bueno, que se observa en pacientes en que la causa de la insuficiencia cardíaca es la hipertensión. Hay dos subtipos o dos formas en las que puede ocurrir la hipertrofia ventricular izquierda, y la primera es la remodelación cardíaca por sobrecarga de presión, que consiste en un aumento de la masa cardíaca a expensas de un aumento en paralelo de los sarcómeros que que aumentan la masa cardíaca y disminuye el volumen de la cámara. Con esto resulta en una hipertrofia de ventrículo izquierdo concéntrica. Y la remodelación cardíaca, que es respuesta a la sobrecarga de volumen, consiste en el aumento de la masa cardíaca a expensas de los sarcómeros acomodados en serie, resultando en una hipertrofia ventricular izquierda excéntrica, y bueno, en este caso aumenta además de la masa el volumen de las cámaras. Bueno, la hipertensión descontrolada provoca sobre el ventrículo izquierdo una sobrecarga de presión crónica, lo que condiciona hipertrofia del ventrículo izquierdo. La hipertrofia del ventrículo izquierdo es lo que provoca la disfunción diastólica progresiva, y bueno, con esto se eleva la presión de llenado ventricular izquierdo y finalmente culmina en una insuficiencia cardíaca diastólica o con fracción de eyección conservada. Y es en este momento cuando, además de la sobrecarga de presión, se agrega la sobrecarga de volumen y se puede instaurar una insuficiencia cardíaca sistólica o con fracción de eyección reducida. Bueno, esto es un poco de lo mismo. El remodelado cardíaco de la cardiopatía hipertensiva ocurre por dos vertientes: la sobrecarga de presión, la hipertrofia concéntrica, que condiciona una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, y la sobrecarga de volumen, que condiciona hipertrofia excéntrica, y posteriormente una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. El estadio final de la insuficiencia cardíaca se corresponde a una cardiomiopatía dilatada, tanto con disfunción diastólica como con fracción de eyección reducida. La cardiopatía isquémica tiene 4 grados. La primera, que es la primera alteración en la que observamos, es la disfunción diastólica aislada,
El grado 2 corresponde, además de la disfunción diastólica, la hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. El grado 3 es cuando ya se presenta la insuficiencia cardíaca clínica con fracción de eyección conservada, y el grado 4 es la hipertrofia excéntrica con una fracción de eyección reducida. Bueno. Sí, nada más esto es la evolución natural. Siempre va a aumentar como ver ya disfunción diastólica, aunque no haya hipertrofia. ¿Por qué? Porque primero hay un aumento de presiones. Entonces, primero se va a empezar a generar el aumento de presión articular, el estrés parietal. Inicialmente, pues, toda esa presión se transmite a la izquierda, ¿sí? Y es un ventrículo más rígido. Y después va a empezar a hipertrofiarse para disminuir ese estrés parietal. Pero sigue siendo un ventrículo muy rígido. Y conforme va aumentando la hipertrofia, pues va aumentando la disfunción diastólica. O sea, la rigidez del ventrículo aumentando. Si esto se deja a la evolución natural de una hipertrofia concéntrica, se va a ir a una excéntrica. Por eso es como un paso de tiempo. Entonces, el ventrículo izquierdo después se va a empezar a inflar. Esa fase del primer lado, aumenta los diámetros, aumenta el volumen del ventrículo izquierdo, y entonces aumenta más la rigidez del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, llega el momento que la disfunción diastólica va a seguir. Sí. Pues donde podemos incidir es cuando hay, antes de que se haya hipertrofia. Ahora, las cifras que todos los reportes que dan los porcentajes de hipertrofia del ventrículo izquierdo, realmente son eso es un registro muy importante, porque no a todos los pacientes se les hace contaminación, entonces no todos tienen evidencia. Y como no en todos tienen criterios cardíacos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, por eso las cifras y los porcentajes de hipertrofia son bajos, cuando realmente es muchísimo más alto lo que se reporta, pero que no se hacen los estudios. Y más en Europa, en Estados Unidos tienen todos los recursos para hacer más ecos, y aún así hacen pocos. En México, Bueno, en cuanto a los objetivos de la presión, por cada reducción de 5 milímetros de mercurio en la presión sistólica, el riesgo de insuficiencia cardíaca disminuye entre un 24 y un 28%. En este ensayo Spring reveló que disminuye un 38% el riesgo de insuficiencia cardíaca si la meta de presión es inferior a 120/80 en pacientes con alto riesgo cardiovascular. En el ensayo PEST mostró que hay un incremento en el riesgo de hospitalización, pero no de mortalidad en pacientes con una fracción de eyección reducida con presión sistólica menor a 120. Y en este registro Optimize HF mostró que la presión sanguínea menor de 120 al egreso estaba asociada con un mayor riesgo de mortalidad y readmisión a 30 días. Hay un término que encontré que se llama hipertensión decapitada. Es en la insuficiencia cardíaca avanzada, ya cuando se encuentra la insuficiencia cardíaca sistólica, la presión sistólica se encuentra baja. Esta reducción de la presión sistólica resulta de la disfunción del ventrículo derecho y reducción del gasto cardíaco a pesar de una vasoconstricción periférica. La hipertensión es la causa de insuficiencia cardíaca, como causa de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, la presión sistólica elevada en estos pacientes funciona como un factor protector. En este estudio Copérnicus, por cada reducción de 10 milímetros de mercurio de la presión sistólica, hubo un incremento de muerte de 18%, en el riesgo de muerte y hospitalización del 11%. Eso tiene fisiológicamente lo que es eso, que baja, ¿de qué depende la presión arterial? ¿Cuáles son los mecanismos que mantienen la presión arterial? Las arterias, Las resistencias vasculares periféricas Resistencias vasculares y el gasto cardíaco. La frecuencia. Si baja el gasto cardíaco, ¿qué tiene que pasar con el volumen de resistencias vasculares? Se tiene que incrementar. Entonces, se activa el sistema hormonal de testosterona y la producción de sodio. Y además, ¿qué pasa con las resistencias? Aumenta. Porque si no se llega a esto,
que el gasto cardíaco se cae y se cae la presión, y se cae la presión por una vez. Entonces, si están con presiones altas, eso ayuda a mantener un poco la presión, que tampoco es bueno, pues aquí no tenemos una cifra adecuada. Pero es baja el gasto cardíaco y se dispara a nosotros, igual en un proceso séptico. Bajan las resistencias, pero aumenta el gasto cardíaco y aumenta la retención de agua. Y en deshidratación, cae el volumen, pero aumenta las resistencias o gasto. Bueno, en cuanto al síndrome cardiorrenal, bueno, lo mencionan porque la insuficiencia cardíaca puede condicionar insuficiencia renal o viceversa. La función y estructura del corazón y riñón se altera progresivamente con la enfermedad cardiovascular hipertensiva sostenida. Y bueno, y son 4 tipos. El tipo 1 agudo, que es la insuficiencia cardíaca aguda, que condiciona lesión renal aguda. La tipo 2, que es insuficiencia cardíaca crónica, que condiciona enfermedad renal crónica progresiva. Y la tipo 3, que es en agudo, empeora la función renal que condiciona insuficiencia cardíaca, o la tipo 4, que es una enfermedad renal crónica primaria progresiva, que condiciona insuficiencia cardíaca. Bueno, otro síndrome es el síndrome de Pickering, que se podría clasificar como un síndrome cardiorrenal tipo 3, en agudo, que condiciona el empeoramiento de la función renal como consecuencia de la insuficiencia cardíaca. Y en este caso, los componentes son la hipertensión más una estenosis, uni o bilateral de las arterias renales, que condiciona un edema pulmonar transitorio o tipo flash. Y bueno, el mecanismo fisiopatológico de este edema tipo flash o transitorio es la natriuresis defectuosa con retención de agua y sodio, incremento de la presión al final de la diástole del ventrículo izquierdo por hipertrofia y rigidez del ventrículo izquierdo, y bueno, la falla en la barrera del intercambio gaseoso. La recurrencia... Esto es por el momento de y más tiene enfermedad arterial renal bilateral, va a haber daño, va a haber disminución de la diuresis, pero el volumen sanguíneo se va a incrementar. Entonces, esto, por supuesto, que con un volumen mayor, la presión y esa presión aumenta de forma retrograda sobre el lecho papilar pulmonar. ¿Sí? Y al aumentar la presión en el lecho papilar pulmonar, se va a dar Bueno, la clínica es la recurrencia de este edema sin angina típica, presión sanguínea y creatinina elevada, son las sugestivas de estenosis bilateral de la arteria renal. Clásicamente estos pacientes tienen algún grado ya establecido de insuficiencia renal y presentan disnea súbita. La aparición nocturna del edema pulmonar transitorio está relacionada con el descenso de la presión nocturna y bueno, que es un fenómeno documentado en estos pacientes con estenosis de las arterias renales. En cuanto al tratamiento, es mantener una adecuada oxigenación y diuresis, disminuir la presión capilar pulmonar y viene el tratamiento de la causa subyacente. Bueno, y finalmente, en algún punto, la revascularización renal. Bueno, en cuanto al tratamiento como tal de la cardiopatía hipertensiva, todos los fármacos antihipertensivos reducen la presión sanguínea, pero no todos tienen la capacidad de reducir el riesgo de aparición o de progresión de la insuficiencia cardíaca. Son los diuréticos, los IECAs y los ARA2, que son los medicamentos más eficaces para prevenir la insuficiencia cardíaca de nueva aparición. Y bueno, en cuanto a esto, los calcitagonistas y los beta bloqueadores son inferiores a los previos. En el ensayo, Al-Had demostró que hay una mayor incidencia de insuficiencia cardíaca en pacientes tratados con amlodipino y lisinopril comparados contra clortalidona, un diurético tiazídico. En el estudio TOMS se mostró la eficacia de la clortalidona porque reduce la hipertrofia del ventrículo izquierdo y posteriormente de insuficiencia cardíaca.
Bueno, los beta bloqueadores pueden revertir la remodelación y mejorar la disfunción del ventrículo izquierdo, y los IECA y los ARA2 previenen insuficiencia cardíaca sintomática. Bueno, se puede incluir una triple terapia a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que incluye el IECA, el ARA2, un inhibidor de la neprilicina, beta bloqueador, o bien un antagonista del receptor de los mineralocorticoides. Esta triple terapia es la que ha demostrado que reduce la mortalidad y morbilidad en pacientes en estadio C con fracción de eyección reducida, y bueno, se consideran como el tratamiento de primera línea para la hipertensión, como parte también de la prevención de una nueva aparición de insuficiencia cardíaca, o para revertir el daño cuando aún se encuentra dentro cuando uno no se ha presentado insuficiencia cardíaca clínica. Bueno, en cuanto a la terapia antihipertensiva en pacientes con insuficiencia cardíaca con persistencia de la hipertensión, las recomendaciones se basan asumiendo que estos pacientes tienen ya una terapia basal con triple terapia, y a pesar de eso tienen hipertensión residual. Y la estrategia de tratamiento tiene como objetivo mejorar la disfunción diastólica y microvascular en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, y mejorar o por lo menos preservar la función sistólica, que es la que aparece posteriormente, como decía el doctor, con el paso del tiempo. Se sugiere incrementar la reducción de la sobrecarga, cambiando el tratamiento por el ARNI, o bien un beta bloqueador vasodilatador como carvedilol o nebivolol. Y como parte de la estrategia de tratamiento, agregar una estatina para mejorar la disfunción microvascular. Y esto. Sí. El falla cardíaca es muy importante, que sobre todo el manejo óptimo de la falla cardíaca, que les comentaba, ya no es necesario iniciar con vieja o ARA2 y después pasarlos a una ya se puede hacer el inicio. Y ahora el manejo de la falla cardíaca hipertensiva, que es el factor de riesgo más importante de la falla cardíaca, es los fármacos actualmente que inician ARNIs, beta bloqueador, los agonistas de la testosterona y los ISP. Pues actualmente ese es el tratamiento, es el cuadro del tratamiento ideal y el estándar, y se debe iniciar solo que si hay que dar unos 42 horas para agregar un cambio. Digamos, se inicia el ARN y no se inicia al mismo tiempo el ISGLT2, que es para 42 horas para iniciar el ISGLT2, ¿sí? Por el riesgo de infección. Pero lo más importante que es la prevención. Si desde el inicio se tiene un control óptimo de la presión arterial, cuando hay cardiopatía hipertensiva es porque ya es un daño. Entonces, cuando hay un daño al blanco, cambia el riesgo cardiovascular. Ya no es un riesgo cardiovascular, y es nada más de buscar. Seguramente tienen ya o tienen una albuminuria, o tienen hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y si se le hace el eco, no hay hipertrofia, pero ya hay disfunción grado 1, está en el momento ideal para prevenir la hipertrofia del ventrículo izquierdo y otras complicaciones. Lamentablemente, en México, el experto en hipertensión arterial debería de ser el médico general, que es el que tiene la oportunidad de hacer un diagnóstico oportuno, instalar un tratamiento oportuno, adecuado, personalizado, y prevenir todas las complicaciones a largo plazo, todas los cambios que se dan por la presión arterial. Y eso, nada más hablando de los izquierdos, si hay muy grande. Ya si hay placas hepatosas, pues, riesgo, ahí es muy grave.
aunque haya lesiones no significativas, pero si ya hay cambios por la aterosclerosis, ya es un riesgo muy alto. Pues cambian las metas de tratamiento, de infección, cambian las metas de tratamiento de líquidos y el manejo se hace. Entonces, ¿cómo van a determinar que ya tiene hipertensión? Tiene que ser de fondo de ojo, forzosamente, como dice, cambios en rutina. Tienen que mandarse un programa, y bueno, se van a llenar los servicios de ecocardiografía. Mejor hagan un acuerdo con el médico cardiografista, ganando pacientes con sin porcentaje. Pero actualmente eso es lo ideal, el usar todas las herramientas diagnósticas y buscar con toda intención si hay o no hay hipertensión a cualquier momento. Entonces, implica más tiempo, implica más costos, pues es lo que se tiene que hacer. Porque a la medida que se determine con toda precisión si hay cardiopatía hipertensiva y está en una fase de que todavía es reversible, no se compara el costo, aunque así sean fármacos que sean más costosos, no se va a comparar ya con tratar las complicaciones trágicas, ¿no? Y de ahí se va a mirar todo el presupuesto. Como si dejamos llevar a un paciente a falla cardíaca, pues ya el tratamiento con ¿cuánto cuesta el paciente con el estrés? El estrés está como 1.500 pesos. La dapagliflozina o empagliflozina están en 2.000 pesos. Espironolactona, bueno, si quieres, todavía es. Pero no solo es eso, además es las estatinas, más si es isquémico, está revascularizado con el coronario, va a llevar B, va a llevar ácido salicílico. Si tiene diabetes, además de la medicina o el SGLT2, va a llevar otros señales, el costo se va a incrementar considerablemente. Si es en una institución como la de nosotros mismos, tenemos todo. Y de hecho va hasta todo el sector de salud. ¿Sí? Ya se va a tener todos estos fármacos en cualquier institución de sector salud, de SAPELES, sector salud, los estatales, todo. Pero para que se usen adecuadamente, no se abusen los fármacos, pues va a ser una labor muy importante para ustedes como internistas, para nosotros como cardiólogos, todos los que estamos involucrados como especialistas en la presión arterial, pues, tenemos una labor de enseñanza muy importante con los médicos. Y eso es lo más complicado. Porque ellos siguen manejando fármacos desde 60 años. Y porque no solo están viendo hipertensión, más cardiovasculares, ¿ven? Todo. Eso es muy complejo. De lo que se trata es de que fortalecer el primer nivel de hipertensión y poner a su disposición todos los fármacos que son para la hipertensión, todas las nuevas medidas. Pero eso va a ser difícil de nosotros. Seguramente los van a mandar a la relación con el especialista y el especialista va a decir, no se sabe cómo va a ser. Seguramente se va a usar. Y eso van a ser gastos y impuestos. Pero que no van a tener que aplaudir, eso es bueno, que no van a tener los SATAN y el diferentino de 10 miligramos, ni pravastina, y estatina, y van a entrar otros fármacos todas las estatinas, los estatinas, la presentación de 40 miligramos, la presentación de la atorvastatina de 80 miligramos, la esatinib, entonces tenemos los anticuerpos monoclonales, el próximo año va a llegar otro que es electricidad, que ese es un fármaco que ya diseña mucho más una tecnología muy diferente, donde va a inhibir la síntesis de la PCSK9, tiene muchas cosas para el próximo año. Incluso va a entrar un fármaco nuevo para la falla cardíaca, que es un anticuerpo monoclonal, que es el
Va a llegar específicamente. Para que después lo que necesitaba. Por eso se pegó. Entonces, esta siempre hay que buscar, siempre hay que buscar que haya daño no los órganos hipertensiva, que haya daño siempre. Los que van al sur, está cerrado por una ayer tomamos afuera de la... La regla de bicicleta por el exceso.